En esta segunda parte te voy a contar cómo sucedió esta transformación de ser Ricardo Díaz a ser la libélula. A ser la libélula y a que un oso siempre esté acompañándome en mi vida. Aparte de que por ahí luego sí me siguen los gatos, no sé por qué. Nunca fui amante de los gatos, pero aparecen en mi vida por alguna razón. Y miren, aquí está la prueba de lo que estoy diciendo. En la cámara acaba de aparecer una gatita. Maya, nuevamente otra vez que está en el segundo capítulo. Bueno, pues vamos a continuar porque si no ella, pues no le interesa que esté aquí enfrente de la cámara. Bueno, ¿qué sucede? Me empiezo a cuestionar y a pensar, Ricardo, ya no estás con metas, con sueños, con objetivos, ya no te sientes bien con lo que haces, te sientes frustrado, cansado, cumplir horarios largos, tener jefes que pues, a veces no son tan empáticos y pues empieza a afectar las diferentes áreas de mi vida. ¿A qué me refiero? Social, familiar, pareja, profesional, económico. Y esto pues obviamente pues se vuelve más complicado y yo ya llegando a los 39 años, dije, tengo que hacer algo, o sea, se me va a acabar el tiempo contratable, sigo haciendo año tras año algo que no me gusta, y esto afecta mi vida personal, social, familiar, de pareja, de trabajo. Imagínate ir a un trabajo solo por dinero. Dije, no, ya no sentí esa plena satisfacción de sentirme productivo, ni siquiera era una actividad que ya me gustara. Y entonces empieza la búsqueda por encontrar algo nuevo, algo que me guste. No importa que tenga que volver a estudiar, porque ahí me di cuenta varias cosas. Primero, tienes dos opciones siempre, quejarte o hacer algo. La mayoría escoge quejarse y era lo que yo hacía. Después decidí empezar a hacer algo con mi vida, hacer algo diferente. Segundo, si no sé hacer algo más que lo que estudié, que en ese momento administración, dije, puedo aprender otra cosa. A veces nos quedamos con la idea y nos etiquetamos nosotros. Por ahí escuché en el trabajo que alguien dijo, yo soy abogada. Luego te preguntan, ¿tú qué eres? No, no, no. Tenemos que quedar claros en que no somos eso, no es, nuestro ser no es eso. Tenemos conocimientos de ciertos temas porque estudiamos una carrera, una licenciatura en tal especialidad. Entonces, lo correcto sería estudié o tengo una licenciatura en Derecho. En mi caso, estudié una licenciatura en Administración, pero no es que yo sea eso. Porque entonces yo ya, ¿cómo voy a hacer otra cosa? ¿O cómo me voy a dedicar a hacer otra cosa? Ahí es donde entra la parte, puedes estudiar varias carreras, no tiene que ser una, y varias carreras, tomar cursos, pero eso no te define quién eres, no dice quién eres como persona. Son muchos más elementos. Entonces, recuerdo que pues, dije, tengo que hacer algo, me puse a buscar, a investigar algo que me emocionara, encontré varias cosas, estuve probando una cosa, estudié otra cosa, hice mi esfuerzo, trabajé de algo nuevo, hasta que descubrí algo que me costó trabajo encontrar. Te voy a decir por qué. Cuando tenemos o tienes alguna creencia limitante o algún miedo, es difícil que encuentres lo que te apasiona y tus talentos. ¿Por qué? Porque es como una puerta que no te deja pasar, el miedo y las creencias limitantes no te dejan pasar hacia el otro lado y entonces no puedes ver lo que hay. Cuando me puedo quitar o puedo abrir la puerta y quitarme el velo de los ojos, la venda, me doy cuenta que el miedo que yo tenía a hablar en público durante casi toda mi vida en ese momento, o más bien durante mi vida hasta los 39, 40 años, fue cuando me doy cuenta que era un miedo pues generado desde mi niñez, en la familia, se pudo de alguna manera reafirmar mi timidez, mi miedo a hablar, que tal vez no era que fuera yo tímido ni miedoso,
ahora encuentro la palabra que es ambivertido. En algunos momentos, en algunas situaciones yo era muy introvertido y después muy extrovertido, pero yo creía que era introvertido y que me daba mucho miedo hablar porque en familia, en casa se me decía no hables, aquí no se habla, cállate, o no cantes, porque también me gusta cantar, no cantes, apréndete mejor a sumar, a leer, a multiplicar, y entonces la forma en cómo se me decía, pues me fue condicionando, me fue llenando de miedos y de condicionamientos que no me permitieron creer en mí, en que podía hacer o ser más seguro, ser más decidido. Y entonces, pues voy creciendo pensando que yo era pues, una persona poco inteligente, una persona miedosa, una persona insegura y sorpresa, cuando empiezas a tomar, en mi caso, yo empecé a tomar algunos cursos y a leer libros de psicología. Algunos llaman de superación personal, pero no, o sea, yo he leído de superación personal, sí, de motivación, pero mucho de psicología. Y esto me permitió conocer quién es Ricardo, o sea, este ser humano, este cuerpo, tiene una mente, tiene una espíritu, una esencia, un ADN, quién es, por qué piensa como piensa, por qué siente como siente, por qué hace lo que hace. ¿Qué creencias limitantes tiene de posibilidad, capacidad, merecimiento? ¿Qué miedos tiene Ricardo de inseguridades, de timidez, de fracaso, de no reconocimiento, de rechazo, de burla, etcétera? Y cuando empiezo a descubrir quién es Ricardo y por qué es así, entonces encuentro la forma de ir modificando y transformando un poco a ese Ricardo, darle más seguridad, más autoestima, saber qué momentos puedo ser ambivertido, en qué momento puedo ser extrovertido, introvertido, empezar a enfrentar esos miedos que no me permiten lograr lo que yo quiero, y entonces logro enfrentar el miedo de hablar en público y después empiezo a aprender técnicas para hacerlo, técnicas para comunicar mejor. Descubro que tengo empatía, que soy muy empático y eso me permite manejar grupos, y después llega mi oso 1, que es el que me ayuda también en el manejo de grupos, en algunos temas, y pues hablar de que uno pues es él y no yo, porque decimos que a uno le pasa, y entonces ahí empieza a hacer un juego de palabras con este osito que se llama uno, porque uno es así, le gusta estar frente a la cámara, por eso ahorita está frente a la cámara. Me doy cuenta que me gusta la cámara, que he encontrado la forma de poder comunicarme a través de los medios de comunicación, el radio, las cámaras, los medios digitales, las redes sociales. Y antes de llegar a ese punto, pues yo renuncio a un trabajo porque pues tomo estos cursos, me certifico como coach, tomo cursos de programación neurolingüística, que es una herramienta también de psicología, de hipnosis, y lo empiezo a aplicar en mi persona y me doy cuenta que si a mí me ha servido, puede ayudarle a otras personas. Y ahí es donde comienzo este camino, renuncio a un trabajo que no debía haber renunciado, porque pude haber seguido trabajando los fines de semana o en mis tiempos libres, la parte que a mí me gusta de compartir, capacitar, comunicar, conferencias, etcétera. Pero pues en ese momento creí que era lo correcto, que era más fácil de lo que creía, y me aviento y entonces pues renuncio a un trabajo con un salario estable de cada quincena, que no era malo, con prestaciones en el gobierno, pero pues lo tenía que hacer porque ya estaba cansado de ese tipo de trabajo, y creo que pues por algo pasan las cosas, tomé esa decisión y eso fue lo que me permitió después evolucionar, porque al estar pues digamos en un estado de supervivencia, en estrés, pues tenía dos cosas: preocuparme, estresarme o ocuparme, y actuar, porque me decía eh, la gente que me conoce, pues de aplausos no se paga la luz ni la renta, y bueno, pues estuve ahí. Hay muchas cosas que se viven difíciles, hay retos familiares, de todos modos, sociales, de pareja. Eso no se va a acabar. Los problemas están ahí y hay que resolverlos. Los retos hay que tomarlos. La vida a veces va a ser buena, a veces va a ser mala. Unos días estamos bien, otros días estamos mal, pero eso siempre va a pasar, es temporal. A veces estamos mal de salud, a veces estamos bien de salud, a veces tenemos trabajo, a veces lo perdemos.
A veces tenemos la dicha de que la familia está bien y eso te da estabilidad. Cuando tienes el apoyo de la familia también eso es bueno, los amigos, pero al final tú tienes que resolver y la vida sigue con o sin ti. Tus hijos van a seguir con o sin ti. Tu pareja va a seguir con o sin ti. El trabajo que tenías, todo va a seguir, los árboles, la lluvia, todo va a seguir con o sin ti. Entonces, tú debes de empezar a preocuparte por ti, por quererte, consentirte, pensar en que, pues, en cosas que te ayuden en tu vida. Ahora, llega un momento donde empiezo a impartir cursos y estos cursos, en compañía de otras personas que ya se dedicaban a dar cursos, esto me da el empujón y se empieza a manifestar de alguna manera en cosas materiales una libélula o la libélula, ese insecto. Yo nunca había pensado en ese insecto como tal, de ocuparlo como un nombre o como un marketing o como publicidad. Nunca lo pensé. Eso es claro y la gente que me conoce sabe que yo no me inventé el nombre. Es más, tan metido estaba en el aprender, en el crecer, en el compartir, en el hacer cosas para ganarme la vida de una manera más satisfactoria, más plena, que no tenía tiempo de pensar en eso. Yo no sabía de publicidad, no sabía de marketing. Ahora veo que es bueno tener este nombre, aunque siempre he dicho que yo me hubiera escogido otro nombre, pero las cosas pasan por algo. Quien me lo regaló, pues lo agradezco y lo bendigo. Es el universo, es Dios, porque logró que tuviera un nombre, una identidad diferente a los demás. Y ahora pues lo traigo normalmente pues, en pulseras, tengo mascadas, tengo sacos con libélulas, después te enseño uno. Y en este camino, pues cuando empiezo a dar cursos y se empieza a materializar este insecto y lo comparto con algunas amistades que ya se me hacía muy raro porque no solamente es que yo lo viera o que a mí se manifestara, porque sabemos bien perfectamente los que nos dedicamos a la parte de la conducta humana, del desarrollo humano, de psicología, etcétera, que los símbolos los símbolos y cualquier objeto en lo que tú quieres, lo ves y después ya lo ves en todos lados, ¿no? Dicen que lo que te enfocas se expande. Yo quería un carro rojo y tal modelo y tal coche y ahora ya lo veo en todos lados y ahora pienso que se me aparecen, ¿no? Pero en este caso no. Resulta que primero yo no tenía la intención de ese insecto, pero empezó a aparecer, materializarse y después la gente también que está cercana a mí sin que yo lo compartiera. O sea, yo nunca le dije, mira, se me aparecen libélulas, porque entonces a la gente iba a decir, a mí también, porque entonces le estoy pasando mi enfoque y se va a expandir en ellos y ellos lo van a ver porque pues hay un anclaje de que yo lo veo y que se los compartí y ahora todos ven eso. No, no pasó así. Cuando ya se me hace mucha coincidencia, mucha diosidencia, mucha casualidad, digo, ¿cómo es que esto se repite y se repite y se repite? ¿Por qué? Y me decían, es que lo tienes que usar, es por algo. Hay que empoderarlo, hay que usarlo. Yo tardé mucho en creer, en abrir mi mente, en dejar de ser escéptico. Y entonces digo, bueno, está bien, investigué en el internet, en la hora de comida, todavía estaba en el trabajo y estaba por dejarlo, y me pongo a investigar qué significa. Y en las definiciones que yo encuentro, me doy cuenta que era como una descripción mía en ese momento y a partir de ese momento yo me di cuenta con este trabajo interno que realicé de tomar cursos, certificaciones, leer libros, etcétera, descubro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero también con mi vida. Encontré la certificación de coach, que es una certificación que era para que el que participa empiece a trabajar las áreas de su vida y encontrar un equilibrio en su vida y poder ayudar a otros a través de esta herramienta del coaching. Y entonces yo también ya me sentía más equilibrado, empiezo a controlar mi temperamento porque yo era muy reactivo, muy impulsivo y, y tenía una inteligencia emocional muy baja y entonces yo empiezo a tener una madurez mental, un enfoque, un equilibrio y todo eso era el significado. Digo, hay más significados, pero eso fue como lo que leí primero y lo que me hizo
shock, ¿no? Me hizo que los cables se me cruzaran. Dije, ¿cómo es posible que este símbolo que lleva años apareciéndose, bueno, no años, meses apareciéndose en mi vida y en la de la gente que conozco, que ellos no sabían que ya a mí se me apareciera la libélula en símbolos, en cosas, a ellos también, y me lo compartían? Entonces, me compartían, oye, no que se les aparecía, sino, por ejemplo, si alguien, me acuerdo que alguien me dijo, oye, me gustan estos aretes, ¿cuáles? Mira estos, eran de libélula, ¿sí? O sea, cosas de ese tipo. Entonces, llega un momento donde empiezo a creer que era por algo, que es por algo. Y dije, pues lo voy a usar como me dicen, lo voy a empoderar. ¿Cómo? Me dicen, pues manda a hacer libélulas, las regalas cuando termines tu participación en un curso con su símbolo, más bien su significado. Y entonces en un cartoncito decía el símbolo equilibrio, fuerza ante los cambios, madurez mental, saber lo que quieres y lo que no quieres también. Y pongo la libélula con un collarcito y los regalo al finalizar mi participación en un curso porque éramos varios ponentes y salía yo y entraba otro. Entonces mi maestro en ese momento con el que yo estaba colaborando, me daban cierto tiempo para impartir mi tema, regalo las libélulas, acabo, salgo y después hay unos participantes, asistentes, dicen, oiga, ¿dónde está el coach, el de las libélulas? Porque me presentaban en aquellos años, en el 2000, que será 15, como Ricardo Díaz coach, o el coach Ricardo Díaz, porque tenía recién una certificación en ese tema. Y pues mi maestro, la siguiente vez, como escuchó que preguntaban por el coach de las libélulas, pues él me empieza a presentar y él es el que me da el nombre. Le mando saludos, Alejandro Carrasco, y me presenta como con ustedes Ricardo Díaz, mejor conocido como el coach de la libélula. Se me quedó ya posteriormente, a veces ya me presento como la libélula, no siempre como el coach de la libélula, porque creo que esa parte del coach ha quedado un poco atrás, porque solo es una herramienta dentro de todas las herramientas que pues he ido adquiriendo en este caminar de la vida, con las experiencias de vida, los retos que se me han presentado. Entonces, pues como que es lo de menos. En ocasiones todavía me dicen el coach de la libélula. Y ahí es donde empiezo a tomarlo y lo pongo en la portada de mi primer libro. Y ahorita te explico cómo nace lo del libro. Así que, y cómo aparece uno en escena. Así que, pues, espero que me sigas en mi próximo capítulo.